Ok, ok, muy buenos días a todos nuestros fieles seguidores de este tu canal preferido con el Mr. Wellington Yagual. ¿Sí? Bueno, estamos un poquito ya con estas músicas navideñas, ya estamos el día de hoy, 23 de diciembre, ¿cómo pasa el tiempo? 23 de diciembre del 2022, estamos dando inicio, ¿ya?, a un nuevo tutorial, ¿sí? Un nuevo tutorial justamente cuando son las 9:18, ¿sí? Hoy día vamos a conversar, vamos a tener como una especie de charla, ¿sí? Es un tema muy importante, ¿sí? Un tema muy importante como son las propiedades de la materia. Dentro de ellos nosotros vamos a ver cuál es su clasificación, las mismas propiedades que nos están solicitando y los cambios de la misma. Entonces vamos a ver, nos vamos a ir ayudando con una herramienta digital, bueno, varias herramientas digitales, ¿sí? Aquí vamos a utilizar un texto de fundamentos de químicas de Ralph Burns y químicas de la ciencia general de Brown, Lehman y Schuster, ¿sí? Y también algo adicional de un texto digital, ¿sí? Ya como una especie de resumen para que usted, si de pronto a la final no puede captar eh, los libros con los que manejamos, entonces habrá un texto digital, un pequeño resumen para que usted pueda manejarlo de esa manera y poder tener claro acerca de todo lo que tiene que ver con las propiedades de la materia. Entonces te invito en esta mañana a que te suscribas a mi canal, compartas este material, compártelo, por favor, compártelo y además activa esa campanita de notificación para que sepas cuándo es que nosotros estamos dando a conocer un nuevo tema, ¿ok? Con la asignatura de química con el Mr. Wellington Yagual. No olvides, regálame ese like y reprodúcelo y además suscríbete a nuestro canal, ¿ok? Estamos próximos a un sorteo, ya también te he manifestado en tutorial anterior, que puedes publicar nuestro enlace de cualquier tutorial que hemos ya nosotros realizado y lo subas a tu estado y una vez que tenga las 50 vistas, te tomas una captura y lo envías a nuestro número de WhatsApp, que es el 0989-511269 y ya estarás prácticamente participando para ese fabuloso premio. Además, ¿sí? Si quieres ser parte de nuestro canal, quieres ayudar con alguna contribución, comunícate con nosotros, ¿sí? A través también del correo electrónico como es wellington.manuel@hotmail.com, todo con minúscula. Entonces, dejemos atrás un poco ya la parte teórica y vamos a lo que nos están solicitando, ¿sí? Estamos dando esa ayuda, esa pauta, ¿sí? A un grupo de estudiantes que nos ha solicitado este tema. Entonces, vamos a compartir pantalla en este momento y vamos a empezar con un pequeño concepto acerca de la materia. ¿Qué será la materia, no? ¿Qué es lo que nos encierra toda esa palabrita denominada materia? Entonces vamos a ir leyendo, vamos a ir sacando nuestras palabras de pronto un poquito dificultosa o vamos a ir conversando acerca de qué es lo que trata justamente todo este capítulo. Entonces podemos describir la materia simplemente como la sustancia, ¿sí? Como la sustancia de la que están hechas todas las cosas materiales del universo: el agua, la sal, la arena, el azúcar, el acero, las estrellas e incluso los gases presentes en el aire se componen de materia. ¿Sí? Todo lo que podemos observar está hecho de materia. Por definición, la materia es todo lo que tiene masa e inercia y ocupa un lugar en el espacio. Eso es la palabra clave, ¿no? Esa es la frase, ¿no? De hecho, la química es la ciencia que estudia la materia y los cambios que de este experimento, ¿sí? Y ahí viene esa frase que yo manejo, ¿no? Para que puedas dominar esta materia, tienes que enamorarte de la misma, enamórate de la química, ¿sí? La química es esa reacción, para algunos positivas porque atrae y para otros como que repele, ¿no? ¿Sí? Algunos
Se llevan bien, otros no. Ahí dicen ahí esas frases, no existe química. O en otros, demasiada química hay, ¿no? Listo. La masa es una medida de la cantidad de materia. Incluso el aire tiene masa. Pero quizás solo te das cuenta de ello cuando caminas contra un viento fuerte. Ya lo hemos experimentado. ¿Quién de ustedes no ha experimentado esa parte? Solemos confundir la masa con el peso. El peso es la acción de la fuerza de la gravedad sobre la masa, ¿sí? Sobre la masa de un objeto en particular. ¿Ok? Veamos, veamos. Sigamos. Espero que si puedas apreciarlo ahí en este momento. ¿Sí? Vamos a ampliar un poquito. Ahí, sí, ahí. Listo, muy bien. Ya la hemos ampliado. Sigamos. La intensidad de la gravedad de un planeta depende de su masa y de su tamaño. Durante la mayor parte de su historia, la especie humana estuvo restringida a la superficie del planeta Tierra. Eso sí, recordemos en un inicio de lo que nos habla la química, ¿no? Que ejerce una fuerza gravitatoria relativamente constante sobre un objeto dado. Por esta razón, los términos masa y peso se utilizan en general de manera indistintas. Cuando se inició la exploración del espacio, no obstante, las claras diferencias entre la masa y el peso se hicieron más evidentes y fáciles de describir. La masa de un astronauta en la Luna es la misma que su masa en la Tierra. La cantidad de materia que lo constituye no cambia. El peso del astronauta en la Luna, sin embargo, es solo una sexta parte de su peso en la Tierra, porque la atracción de la Luna ejercida es 6 veces menor que la atracción de la Tierra. El peso cambia con la gravedad, pero la masa no. Hay que recordar eso, ¿no? Esta parte, el peso cambia con la gravedad, pero la masa no. Muy bien, entonces hemos dado una pequeña introducción acerca de lo que es materia, ¿sí? Acerca de lo que es la materia. Ok, entonces vamos a esta parte. La materia tiene estados, claro que tiene estados. Según su temperatura, una muestra de materia puede ser un sólido, un líquido o un gas. Estas tres formas de materia se conocen como estados de la materia o simplemente estado físico. En el caso del agua, sus diferentes estados físicos suelen designarse con distintos nombres. El agua sólida se llama hielo. Si se calienta lo suficiente el hielo, se funde y se convierte en agua líquida. Si se continúa calentando el agua, hierve y se produce un gas al que llamamos vapor de agua, invisible a altas temperaturas. La nube que aparece encima del pico de una tetera o de un recipiente con agua hirviente contiene, ¿sí? Que contiene un gas, ¿no? ¿Sí? Contiene justamente unas gotitas igual, ¿sí? Pueden ser también gotas líquidas que están condensadas, ¿sí? Ok, listo, muy bien. Entonces vamos a ver, aquí nos manifiesta otro ejemplo. Al enfriar el vapor, este se condensa, es decir, vuelve a ser líquido. Al reducir la temperatura del agua líquida lo suficiente, el agua se congela y forma hielo. Así pues, el estado físico del agua depende de la temperatura. Yo les voy a hacer hincapié, así, en estos tres estados, sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Pero les voy a mostrar, ¿sí? Acá mi clasificación. Veamos a ver si que dejemos de compartir para que no haya ningún problema y poderle enseñar lo que es la clasificación de la materia. Vamos a ampliar un poquito el material. Espero que te esté gustando nuestro tutorial. ¿Sí? No olvides de suscribirte a nuestro canal. Vamos a la clasificación de la materia. La clasificación de la materia. ¿Sí? Comencemos nuestro estudio de la química analizando algunas formas fundamentales en las que se clasifica y describe la materia. Dos formas principales de clasificar la materia son de acuerdo con su estado físico, como gas, líquido o sólido, y de acuerdo con su composición como elemento, compuesto o mezcla. Esto hay que tenerlo bien claro, ¿no? Dos formas principales de clasificación, en estado físico como gas, líquido o sólido,
Y de acuerdo a la composición, entonces lo vamos a tener como elemento, compuesto o mezcla, ¿sí? No olvidarse de esto. Los estados de la materia. ¿Cuáles son los estados de la materia? Vamos a los estados de la materia. Una muestra de la materia puede ser un gas, un líquido o un sólido, tal como lo mencionamos anteriormente. Estas tres formas de materia se conocen como estados de la materia. Estos estados de la materia difieren de algunas de sus propiedades observables más simples. Un gas, también conocido como vapor, no tiene volumen o forma fija. En cambio, ocupa el volumen y toma la forma de un recipiente. Un gas puede comprimirse para que ocupe un volumen más pequeño o puede expandirse para que ocupe uno más grande, ¿sí? Un líquido tiene un volumen definido independiente de su recipiente, pero no tiene forma específica. Cuidado con eso. Un líquido toma la forma de la parte que ocupa el recipiente. En cambio, un sólido tiene tanto forma como volumen definidos. Ni los líquidos ni los sólidos pueden comprimirse de manera apreciable. Recordar eso. No se pueden comprimir. ¿Ok? Las propiedades de los estados de la materia pueden comprenderse en nivel molecular. En un gas, las moléculas están muy separadas. Aquí podemos observar, aquí también vemos las moléculas que se encuentran muy separadas y se mueven a altas velocidades. Están que ya no pueden, no saben cómo salir de ese lugar, ¿no? Sigamos. Colisionan repetidamente entre sí y con las paredes del recipiente. Están chocando, chocan, retumban de un lado para el otro, ¿no? ¿Ok? Al comprimir un gas disminuye el espacio entre las moléculas y se incrementa la frecuencia de las colisiones entre ellas, pero no altera el tamaño o la forma de estas. En un líquido, aquí podemos observar, las moléculas están más cercanas una de las otras, pero aún se mueven rápidamente, ¿sí? Aquí podemos observar, también se mueven rápidamente y se encuentran más cercanas. En este rápido movimiento permite que se deslicen unas sobre otras, así un líquido fluye con facilidad. ¿Sí? En un sólido, acá tenemos el ejemplo de un sólido, en un sólido, ¿sí? Las moléculas están firmemente unidas entre sí, por lo general en arreglos definidos dentro de los cuales estas moléculas solo pueden moverse ligeramente de sus posiciones fijas. Muy bien, muy bien. Y vamos acá a lo que nos manifiestan las sustancias puras. Sustancias puras. A ver, algo pasó aquí. Sustancias puras, muy bien. La mayoría de las formas de la materia que encontramos, ahí vamos a tener un ejemplo. El aire que respiramos, un gas. ¿Sí? El aire que respiramos, un gas. Atención con esto, con estos ejemplos. ¿Sí? La gasolina para los automóviles es un líquido. Y la acera en la que caminamos es un sólido. No son químicamente puras, sin embargo, podemos descomponer o separar estas formas de la materia en diferentes sustancias puras. Exacto. ¿Sí? Una sustancia pura, generalmente conocida como sustancia, es materia que tiene propiedades definidas y una composición que no varía de una muestra a otra. El agua y la sal de mesa común, como es el cloruro de sodio, cuyo compuesto o cuya fórmula química es LNA o NaCl, que son los componentes principales del agua de mar, son ejemplos de sustancias puras. Aquí te estamos dando a conocer los ejemplos. Espero que estés con nosotros leyendo, ¿sí? Y también al mismo tiempo captando esa información, ¿no? Que eso te va a ayudar como un repaso de lo que en algún momento ya tenías que haber observado en el nivel de bachillerato, ¿sí? Y que también te va a servir para poder realizar algún tipo de test, para poder ingresar a tus estudios académicos de tercer nivel. Todas las sustancias son elementos o compuestos. Los elementos no pueden descomponerse en sustancias más simples. En el nivel molecular, cada elemento se compone de solo un tipo de átomo. Los compuestos, a esto que llamamos compuestos, ¿sí? Son sustancias justamente que contienen dos o más elementos, contienen dos o más tipos de átomos. Por ejemplo, el agua es un compuesto constituido de dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Se muestra una mezcla entre las sustancias. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias en las que
Cada sustancia mantiene su propiedad idéntica o la identidad química justamente de cada una de ellas, ¿sí? Aquí arriba podríamos observar un ejemplo. Aquí dice la comparación molecular de elementos compuestos y mezcla. Entonces aquí tenemos átomos de un elemento, moléculas de un elemento, moléculas de un compuesto, ya es la combinación, y mezcla de elementos y un compuesto. Muy bien, perfecto. Espero que estés recabando toda esa información, ¿no? Recopilando, ¿no? Vamos a los elementos. En la actualidad se conocen, bueno, ya hay más de 118 elementos químicos. Estos elementos varían ampliamente según la abundancia. ¿Sí? Por ejemplo, tan solo 5 elementos como el oxígeno, el silicio, el aluminio, hierro y calcio conforman más del 90% de la corteza terrestre, incluidos los océanos y la atmósfera. Asimismo, tan solo 3 elementos como el oxígeno, carbono y hidrógeno constituyen más del 90% de la masa del cuerpo humano, ¿sí? Que en conjunto vienen a ser los famosos CHO, ¿no? También bioquímicamente lo conocemos como carbohidratos. Algunos de los elementos más comunes se encuentran con abreviaturas químicas o símbolos químicos que se utilizan para poderlos diferenciar. El símbolo de cada elemento consiste en una o dos letras, en el que la primera letra es mayúscula, eso ya se ha manifestado. Estos símbolos se derivan en su mayoría del nombre en inglés del elemento, pero en ocasiones provienen de un nombre de un extranjero. Última columna de la tabla periódica, ¿sí? Tendrás que saber que estos símbolos hay que aprenderlos, ¿sí? Conforme vayamos mencionándolos según cada capítulo que nosotros hemos analizado. En química inorgánica nosotros te hemos recomendado que tienes que aprenderte la tabla periódica, ¿sí? Aquí nos manifiesta también acerca algo de la tabla periódica. Vamos a ver lo que es compuesto. Y te vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? En donde te vamos a explicar todo lo que tú necesitas conocer. La mayoría de los elementos pueden interactuar con otros para formar compuestos. Por ejemplo, considere que cuando el hidrógeno gaseoso arde con el oxígeno, estos dos, ¿qué pasará con estos dos elementos? Se combinan para formar el compuesto denominado agua. De manera inversa, el agua puede descomponerse en sus elementos componentes al pasar una corriente eléctrica a través de ella, ¿sí? El agua pura, independientemente de su fuente, consiste en un 11% de hidrógeno y 89% de oxígeno en su masa. Esta composición macroscópica, o sea, grande, corresponde a la composición molecular, la cual consiste en dos átomos de hidrógeno combinados con un átomo de oxígeno. Tal como está expresada en la fórmula, acá teníamos una serie de listado de unos compuestos, ¿sí? De unos compuestos, a ver, elementos comunes y sus símbolos, ¿sí? Entonces aquí tenemos el carbono, flúor, hidrógeno, yodo, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, aluminio, bromo, calcio, cloro, helio, litio, magnesio, silicio, el cobre, el hierro, plomo, mercurio, potasio, plata, sodio y estaño. Y ahí está supuestamente lo que manifestaba la teoría de dónde proviene, ¿no? Ok, listo. Entonces espero que te esté gustando esta pequeña introducción acerca de las propiedades de la materia en la cual estamos analizando su clasificación, sus propias propiedades intensivas y extensivas y los cambios de la misma, ¿sí? Entonces, continúe. Dentro de esos estados también podemos anotar lo que es las mezclas. La mayor parte de la materia que conocemos consiste en mezcla de diferentes sustancias. Cada sustancia de una mezcla conserva su propia identidad química y sus propiedades, en contraste con una sustancia pura que tiene una composición fija. La composición de una mezcla puede variar, por ejemplo, y le vamos a dar un ejemplo. Una taza Una taza de café endulzado puede contener poca o mucho azúcar. Las sustancias que conforman una mezcla, como el azúcar y el agua, se conocen como componentes de la mezcla, ¿sí? Algunas mezclas no tienen la misma composición, propiedades y apariencia en todos sus puntos. Por ejemplo, la textura y apariencia de las rocas y la madera varían en cualquier muestra típica. Tales mezclas son heterogéneas,
Aquellas mezclas que son uniformes en todos sus puntos son homogéneas. El aire es una mezcla homogénea de la sustancia gaseosa, nitrógeno, oxígeno y pequeñas cantidades de otras sustancias. El nitrógeno en el aire tiene todas las propiedades del nitrógeno puro, ya que tanto la sustancia pura como la mezcla contienen las mismas moléculas de nitrógeno. La sal, el azúcar y muchas otras sustancias se disuelven en agua para formar mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas también se conocen como disoluciones, aunque el término disolución nos trae a la mente la imagen de un líquido en un vaso o en un frasco. Las disoluciones pueden ser sólidas, líquidas y gaseosas, ¿sí? Entonces, eso es el resumen de la clasificación de la materia en elementos, compuestos y mezclas, ¿sí? Y tenemos un pequeño cuadro de clasificación de la materia, ¿sí? Toda materia se clasifica finalmente como elementos y compuestos. La materia es uniforme en todos sus puntos, no cuando es mezcla heterogénea, sí cuando es homogénea, sí cuando es homogénea, sí tiene una composición variable, no cuando es una sustancia pura, sí cuando es una mezcla homogénea en disolución, eso la habíamos tratado, ¿sí? Cuando es una sustancia pura, puede separarse en sustancias más simples, no cuando es elemento, sí cuando es un compuesto. Eso es lo que manifestábamos ya en la parte teórica, ¿no? En la parte teórica que habíamos acabado de mencionar. Las propiedades de la materia, ¿sí? Sin cambiar la identidad y composición de la sustancia, estas propiedades influyen, ¿sí? Influyen justamente en lo que es su color, densidad, punto de fusión, punto de ebullición y dureza, ¿sí? Entonces, aquí tenemos justamente las propiedades químicas, describen la forma en que una sustancia puede cambiar, reaccionar para formar otra sustancia. La propiedad química común es la inflamabilidad, que es la capacidad de una sustancia de arder en presencia de oxígeno. Claro, quien le va a dar justamente esa parte importante de poderse expandir lo que es el fuego, que va a ser el oxígeno. Algunas propiedades como la temperatura, punto de fusión y densidad se conocen como propiedades intensivas. Estas no dependen de la cantidad de la muestra examinada y son particularmente útiles para la química, ya que muchas de ellas pueden utilizarse para identificar sustancias. En cambio, las propiedades extensivas, las sustancias dependen de la cantidad de muestra. Por ejemplo, son la masa y el volumen. Las propiedades extensivas se relacionan con la cantidad de sustancia presente. Y vamos a hablar acerca de los cambios físicos y químicos. Como sucede con las propiedades de una sustancia, los cambios de las sustancias que se experimentan pueden clasificarse como físicos o químicos. Durante un cambio físico, una sustancia cambia su apariencia física, pero no su composición. Es decir, es la misma sustancia antes y después del cambio. Hay que tener presente eso. La evaporación del agua es un cambio físico. Cuando el agua se evapora, cambia de estado líquido al gaseoso, pero sigue compuesta por moléculas de agua, ¿sí? Todos los cambios de estado, por ejemplo, de líquido a gas o de líquido a sólido, son cambios físicos. En un cambio físico, ¿sí? En un cambio químico, perdón, también conocido como reacción química, una sustancia se transforma en otra químicamente diferente. Por ejemplo, cuando el hidrógeno arde en el aire, experimenta un cambio químico, ¿sí? Ya que se combina con el oxígeno y forma esa molécula de agua. Una vista del nivel molecular de este proceso está en la siguiente ilustración, ¿sí? Aquí podemos observar la reacción química a cambio químico, ¿ok? En una reacción química cambian las identidades químicas de la sustancia. Aquí el hidrógeno y el oxígeno experimentan un cambio químico para formar un gas. Aquí está. El hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Gaseosos, arden. Cuando el hidrógeno arde, experimenta un cambio químico y forma agua que se produce en la flama. Muy bien.
Perfecto, espero que te esté gustando nuestro tutorial. Este es un conversatorio acerca de las propiedades de la materia. Te voy a mostrar un material muy diferente para que puedas también tener clara la situación, ¿sí? Vamos a compartir en este momento un ratito. Déjenme ver a dónde está nuestro material, ¿sí? Ahora sí vamos a compartir, ¿sí? No olvides de suscribirte a nuestro canal. Recuerda que si quieres ser colaborador de nuestro canal, puedes enviarnos un mensaje, ¿sí? O pidiendo algún tipo de información al 0989-511269, ¿sí? Ok, listo. Aquí tenemos un material. Vamos a ampliar un poquito. Vamos a ver un poquito. Dice, propiedades de la materia. Aquí vamos a observar de forma detallada lo que tú necesitas saber acerca de las propiedades de la materia. Dice, dentro de las propiedades de la materia, ya habíamos analizado un pequeño concepto. Materia es todo aquello que nos rodea, que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Todo lo que existe en el universo es materia. Eso usted ya lo tiene claro, ¿no? ¿Ok? La materia se puede escribir midiendo el valor de sus propiedades, por ejemplo, la masa, el volumen y la densidad. Las propiedades de la materia son aquellas características que podemos medir. Estas se pueden dividir en propiedades generales o propiedades específicas, propiedades generales o extrínsecas. Son características comunes a toda la materia y nos permite identificar una sustancia. Estas están relacionadas con la cantidad de sustancia presente. Aquí hay algunos ejemplos de propiedades. Entonces tenemos aquí la masa. Vamos a ampliar otro poquito. Vamos a ampliar un poquito. Ahí tenemos tiempo, ¿sí? Ampliamos un poquito. Muy bien. Cambiemos por acá. Propiedades generales. Tenemos entonces unos pequeños ejemplos. Masa, cantidad de materia que posee un cuerpo, el peso, fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos, volumen, espacio que ocupa un cuerpo, inercia es la tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de movimiento o reposo, porosidad, presencia de poros o espacios vacíos, temperatura, medida de energía cinética de las partículas de una sustancia, y tenemos impenetrabilidad, propiedad por la cual un cuerpo no puede ocupar el espacio que ocupa justamente otro cuerpo al mismo tiempo. Entonces, el material digital también lo tenemos en físico para podernos ir ayudando, ¿no? Propiedades específicas o intrínsecas. Vamos a ver qué nos dicen estas propiedades. Entonces vamos a subir un poquito. Propiedades químicas, ¿sí? Estas propiedades específicas pueden ser químicas o físicas. Entonces vamos a analizar las propiedades químicas. Son las que determinan el comportamiento de la sustancia cuando se ponen en contacto con otras. Algunas de ellas son, y tenemos la combustión, ¿sí? La reactividad con el agua, reactividad con los ácidos y reactividad con los grupos OH, bases o álcalos conocidos como hidróxidos. ¿Sí? Muy bien, mister. Hasta el momento está recordando, ¿no? Está recordando lo que en un momento aprendió usted en el nivel de bachillerato. Esto es solamente para recordar, ¿sí? Entonces, vamos con las propiedades físicas. Son las características de una sustancia que se pueden medir u observar sin que cambie su composición. Las principales son las siguientes. Tenemos estas propiedades organoléctricas, ¿sí? Se determinan a través de los sentidos, el color, el olor y el sabor y la textura. A ver, subamos un poquito. Ahí, ya listo. Estados de agregación. Describe el estado sólido, líquido o gaseoso de una sustancia a una temperatura determinada. Por ejemplo, el hierro sólido a temperatura ambiente. ¿Sí? Punto de ebullición es la temperatura a la que una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius al nivel del mar y el del alcohol etílico 78.4 grados Celsius. Vamos con el siguiente, punto de fusión. Es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Por ejemplo, el punto de fusión del agua es de 0 grados Celsius. ¿Sí? Hay que tener presente estos ejemplos, ¿no?
En una prueba de admisión te pueden estar colocando cada uno de ellos para que usted lo diferencie, ¿sí? Solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en un líquido a una temperatura determinada, por ejemplo, la sal en el agua, ¿sí? Otros ejemplos te pueden indicar, ¿no? En un ítem para que usted lo vaya colocando dependiendo qué tipo de propiedades. Densidad es la relación entre la masa de una sustancia y su volumen. Por ejemplo, la densidad del agua es a una atmósfera y 4 grados Celsius es justamente 1.0 gramos sobre centímetros cúbicos. Dureza. ¿Qué nos dice la dureza? Es la resistencia que oponen las sustancias a ser rayadas. Se miden mediante la escala de Mohs que van de 1 hasta 10. Por ejemplo, el talco tiene dureza y el diamante dureza 10. El talco tiene una dureza de 1, ¿sí? De 1 y el diamante una dureza de 10. Sigamos. Elasticidad. ¿Qué dice la elasticidad? La capacidad que tienen los cuerpos de recuperar su forma cuando la fuerza aplicada sobre ella se suprime. Ejemplo, los famosos resortes, ¿no? Ductibilidad. Ductilidad es la capacidad de ciertos materiales para convertirse en alambres o hilos, por ejemplo, el famoso cobre. Maleabilidad es la capacidad de ciertos materiales para convertirse en láminas, ¿sí? Por ejemplo, el aluminio. Tenacidad, ¿qué dice la tenacidad? Es la resistencia que ofrecen los cuerpos a romperse o deformarse cuando se los golpea. Ejemplo, el hierro, ¿sí? Fragilidad es la tendencia de algunos de los cuerpos a romperse, de algunos de los cuerpos a romperse o fracturarse, ¿sí? Fragilidad, por ejemplo, el famoso yeso, ¿sí? Y la última, que es la conductividad eléctrica, que es la capacidad de algunas sustancias para transmitir la corriente eléctrica. Por ejemplo, el famoso cobre, ¿sí? El famoso cobre. Entonces te hemos dado aquí unos ejemplos que nos manifiesta el texto. Aquí tenemos justamente una escala de dureza de Mohs, ¿sí? Muy blandos, talco 1, yeso también, la calcita cuando son blandos, la fluorita, apatita o apatito, ¿sí? También tenemos acá los duros que rayan el cristal, como son ortosa, cuarzo, potasio, coridón, y los muy duros que rayan a todos los demás, que es el famoso diamante. ¿Sí? El famoso diamante. ¿Ok? Famoso diamante. Listo. Bueno, vamos a ver qué más nos tiene este material. Este es un resumen. ¿Sí? Cabe destacar que este es un resumen justamente de lo que tú necesitas conocer. Los estados de agregación de la materia. Vamos a ver cuáles son esos estados. ¿Sí? Listo. La materia normalmente se presenta en estado sólido, líquido y gaseoso. Las propiedades y el comportamiento de estos estados se explica por medio de la teoría cinética que enuncia lo siguiente. La materia está formada por partículas, átomos, moléculas, iones. Se hallan más o menos unidas dependiendo del estado de agregación en que se encuentran. Las partículas se mueven más o menos libremente dependiendo de su estado. Cuando más rápido se mueven, mayor es la temperatura de la sustancia. ¿Sí? Ahí podemos darnos cuenta. Tres ejemplos similares a los que ya explicamos hace un momento. En los gases y en los líquidos las partículas no tienen orden alguno, mientras que en los sólidos cristalinos, como el cloruro de sodio, hay un ordenamiento tridimensional que se repite en infinidad de veces. ¿Sí? Los sólidos amorfos, en cambio, se comportan como un líquido congelado. Por ejemplo, ahí vamos a tener unos ejemplos que te pueden ayudar también en algún repaso. ¿Sí? Ejemplos. Tenemos aquí características, estado de agregación de la materia, son líquido gaseoso. La difusión, ¿sí? La fluidez, compresibilidad, forma, volumen, densidad y ejemplos, ¿sí? Ok, tenemos sólido, líquido, gaseoso. Ahí te lo vamos a dejar para que tú lo puedas observar y de pronto te pueda ayudar en algún momento en la etapa de tu estudio, ¿sí? Otros estados de la materia, y tenemos otros estados de la materia, como menciona este texto, justamente son el superfluido, también conocido como condensado, de Bose-Einstein,
Es un estado que se consigue cuando un gas, como el helio, se licúa a altas presiones y temperaturas cercanas al cero absoluto. Esto quiere decir menos 273.15 grados Celsius. Y el siguiente que nos manifiesta que es el plasma, es un estado de la materia en el que las partículas han perdido algunos electrones y se forma un gas donde estas partículas cargadas positivamente se mueven a una gran velocidad. ¿Sí? ¿Ok? Y finalizamos con este material, con los cambios, con estos cambios que nos están proponiendo, cambios de estado de degradación de la materia. Los cambios de estado dependen de variaciones en las fuerzas de cohesión y de repulsión entre las partículas. Cuando se modifica la presión o la temperatura, la materia pasa de un estado a otro. Y hay que tener en cuenta esto. Al aumentar la temperatura, las partículas se mueven más rápidamente y aumentan la distancia entre ellas. Por ejemplo, si se calienta un líquido, este pasa al estado gaseoso. Al aumentar la presión, las partículas se acercan y tienden a mantenerse unidas. Por ejemplo, un gas se puede transformar en líquido y es sometido a altas presiones. Entonces ahí podemos darnos cuenta, tenemos justamente un diagrama en donde nos da a conocer, ¿sí?, algunos de estos famosos estados, ¿sí? Tenemos sublimación, fusión, vaporización, condensación, licuación y solidificación. ¿Ok? Entonces aquí quedará este material para que usted lo pueda visualizar, le tomes una captura, de pronto, qué sé yo, saques alguna impresión. Este material te puede ayudar, ¿sí? Es de suma importancia. Nosotros lo estamos haciendo en esta mañana para poder ayudar, ¿sí?, a una recopilación de ya temas ya antes estudiados, ¿sí? Sino que usted necesita es recordar. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Hemos tratado en esta mañana las propiedades de la materia. Espero que te haya gustado nuestra charla, nuestro conversatorio en esta mañana, ¿sí?, acerca de las propiedades de la materia, ¿sí? Entonces, no olvides suscribirte a nuestro canal, ¿sí? No olvides suscribirte a nuestro canal, regálanos ese like, activa esa campana de notificación, comparte nuestra información. Además, te recuerdo, ¿no? Puedes publicar en tus estados, ¿sí?, nuestros enlaces de diferentes tutoriales, y si tienes 50 vistas, tú nos envías esa captura al 0989-51-269 y estarás participando de un fabuloso obsequio, ¿sí? Entonces, estamos ya 9:55 de la mañana, 23 de diciembre, vísperas de Nochebuena. De mi parte, les deseo lo mejor, ¿sí?, en esta Navidad. Pasen bonito en unión de todos sus familiares, ¿sí? Sepan valorar a quien tienen a sus padres todavía con vida, ¿sí? Y bueno, nos veremos en nuestro próximo tutorial. ¿Sí? Que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche y un hermoso amanecer, ¿sí? Se despide de ustedes su amigo, el Mr. Wellington Yagual Guerra, ¿sí? Hemos tratado el día de hoy otro tema interesante de química inorgánica. Nos vemos la próxima. Bye. Cuídense. Excelente día.